yo soy Amelia Rueda Ahumada, tengo 66 años, estoy cerca de los 67, adoro la radio, la conocí hace 22, 23 años, después de haber estado muchísimos años en la tele y me enamoré de la radio, cada día la quiero más. Bueno, mi infancia se desarrolló en Costa Rica y en Argentina, en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires, de madre argentina y de padre costarricense. Mi papá, Carlos Eduardo, fue a estudiar medicina a Argentina. Mi mamá, Magdalena, y lo conoció. Se enamoraron y tengo muchos recuerdos muy lindos de mis primeros años, porque tuve la dicha de estar entre papá y mamá. Yo digo, cuando más se amaban, más se querían, los vi siempre juntos, ayudándonos, queriéndose ellos, que es una imagen muy linda que tengo. Estuve hasta los 8 años allá en Argentina y luego mi papá toma la decisión de regresar a Costa Rica, a San José, que era a Plaza Víquez, que era donde vivía mi abuelita Amelia. Y entonces regresamos acá. Sin embargo, quedé muy marcada por la cultura argentina, quedé muy marcada por esa primera época de mi vida y recuerdo muchísimas cosas de Buenos Aires, muchísimas cosas. Una de las que más me gusta es cuando iba al Obelisco y estaban las palomitas, ahí están todavía, y llegaba a irles a comer a las palomas. Recuerdo también cuando íbamos a tomar el té en la tarde con mi mamá, cuando mi papá me llevaba por la Casa Rosada, que es la casa presidencial, y entonces comenzaba a explicarme qué era lo que se hacía ahí. Me llevaba al Teatro Colón de Buenos Aires y pedía permiso, y el Teatro Colón por abajo es una enorme ciudad, entonces él me contaba qué era lo que pasaba ahí y yo aprendí a tocar piano en Buenos Aires. Entonces papi me decía siempre, tenés que conocer el Teatro Colón porque algún día vas a tener que tocar un recital aquí en el Teatro Colón, y cuando seas grande tenés que estudiar materias internacionales, porque la idea es que te vayas a Europa como diplomática y allá puedas seguir con tus estudios de piano. Así era mi papá, se los cuento porque así era él. Él solo me enseñaba que uno en la vida podía lograr lo que quería y que uno tenía que querer siempre algo más. Siempre me enseñó eso durante todos los años que estuvimos juntos. Cuando vinimos aquí ya a Buenos Aires, a San José, la vida fue muy difícil. Mi papá murió al muy poco tiempo de que estuviéramos acá, y mi mamá se quedó con 4 hijos que había traído de Buenos Aires, más el último, Alejandro, que nació aquí en San José, y como comprenderán, con una vida muy difícil. Mi papá murió ahogado y el cuerpo nunca apareció, y entonces a él lo declararon legalmente muerto hasta 8 años después. Y eso tuvo 2 cosas en mi vida muy fuertes. Una, que siempre me pasé esperando que apareciera algún día. Yo cumplí 15 años y yo pensaba, de repente papi viene hoy porque cumplo 15 años. O sea, es algo que me marcó mucho por esa parte. Y por otra parte, que la situación económica fue muy, muy dura porque no teníamos ningún ingreso. Mi mamá nunca había trabajado. Sin embargo, ella comenzó a trabajar y a criar a sus hijos, a sacarlos adelante. Y también aprendí de ella a ser esforzada, a ser trabajadora, a nunca quejarse, nunca se quejó. En más, pasados muchos años, ella decía, si a mí me vuelven a preguntar qué quisiera hacer de mi vida, y si me dijeran, ¿usted volvería a Costa Rica? Yo diría que sí, que yo volvería a Costa Rica, decía ella, porque aquí he sido muy feliz. Y cuando jugaban Argentina fútbol con Costa Rica, imagínate, ¿verdad? Entonces, mami siempre escondidas, porque Dios guarde, en aquella época, en el 58, 59, 60, Dios guarde, aquí alguien saliera diciendo viva Argentina cuando jugaba Costa Rica, ¿verdad? Jamás en la vida. Entonces mami lo que hacía cuando venía a Argentina a jugar aquí es que escondidas, ella iba a prender una candelita para Argentina. Cuando llegó el momento del Mundial, cuando Costa Rica llegó a donde llegó, y se decía, bueno, Costa Rica va a jugar con Argentina, y si se llegan a enfrentar, decían los ticos, por el Mundial, y entonces nosotros decíamos, estamos seguros de que si se llega a enfrentar Costa Rica y Argentina
y le hubiéramos, porque mi mamá se murió a los 60 años, era muy joven, y si le llegamos a preguntar a mami por quién votamos, mami diría por Costa Rica. Entonces los hermanos nos quedamos tranquilos, o sea, si va a Argentina y Costa Rica, vamos a ir por Costa Rica, porque mami decía que había sido un país muy bello con ella. Imagínense lo que era venirse de Argentina a Costa Rica en aquel entonces. Luego, con mi primer salario pude pagarle el viaje para que ella volviera a Argentina a ver a su familia, y estuvo allá con su mamá y con mi hermano Eduardo, que se había ido a estudiar arquitectura argentina. En fin, que soy mita y mita, aunque me he criado toda mi vida en Costa Rica, ¿verdad? Pero sí quedé muy marcada por mi mamá, por mi papá. Mi papá me enseñó a soñar en grande, mi mamá también, y mi mamá me enseñó a trabajar, a lograrlo, a no quejarme, a ser perseverante con las cosas que yo quería. Entonces soy un poquito el fruto de esas dos personas. Bueno, cuando yo vine, que tenía 8 años, vinimos y aterrizamos en el aeropuerto de La Sabana, ¿verdad? Ese era el aeropuerto que había. Se abrió la puerta y estaban las escaleritas del avión para bajar. Y entonces al fondo del aeropuerto estaba saliendo un oso hormiguero, un oso así de la tierra. Y mi mamá se asustó, ella venía de Buenos Aires, de Seiza, ¿verdad? De aquel aeropuerto. Y entonces le dice, Eduardo, ¿dónde estamos? Le dice a mi papá. Mi papá dice, este es el aeropuerto de La Sabana, le dijo. Lindísimo el edificio y todo, pero la pista era de tierra. Y lo que nos encontramos de bienvenida fue un oso hormiguero. Eso marcó un poco nuestra relación con esa Costa Rica que nosotros conocimos, que era muy diferente a Buenos Aires, que la verdad salíamos con papi y con mami a caminar por ese San José, que era muy bonito. La gente caminaba por San José, muy bonito. Salíamos a caminar con ellos y a conocer, y nos hablaban, nos explicaban. Un San José que ahora que digo muy bonito, era precioso, ¿verdad? Y la gente, como no había carros, ¿verdad? La gente caminaba normalmente por San José, tanto que cuando era Semana Santa y del todo no había un carro, los chiquillos salíamos a correr, a jugar en las calles principales, a jugar cosas que se jugaban con piedras en la calle y todo eso. Entonces jugaban eso como era la gran cosa, porque no pasaban carros. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, verdad? Bueno, pero era un San José muy bonito, con pulperías. Mi tía tenía una pulpería, mi tía Marta, con pulperías, y nosotros no conocíamos mucho las pulperías allá en Buenos Aires. Vivimos en un barrio en que había muchos chiquitos, tal vez muy pegados a mami y a papi siempre, porque no nos relacionábamos mucho con ellos hasta que después ya entramos al colegio. Y entonces ahí en la escuela todo cambia. Ingresé al colegio El Rosario, que quedaba ahí atrás de la Dolorosa en San José. Papi nos iba a dejar todas las mañanas, porque él trabajaba en San José. Nos iba a dejar todas las mañanas y al mediodía regresábamos a la casa en un colegio del que guardo muy lindos recuerdos hasta el día de hoy. A ver, bueno, primero yo estuve metida en el colegio del Rosario toda la vida hasta quinto año, ¿verdad? Cuando salgo de quinto año, por supuesto, voy a ingresar a la universidad, a la UCR, fui normal, ingresé a la UCR. Comencé a conocer un mundo diferente, ¿verdad? Uno cuando estaba antes en el colegio, y sobre todo en colegio de monjas, no sabía que existía nada más allá del barrio de uno, ¿verdad? O sea, de verdad, monjas españolas, pero que no existía nada más que el barrio de uno. Y cuando uno entra a la universidad se da cuenta que no, y se da cuenta de que la juventud tiene que comprometerse con algo y tiene que apoyar a los que menos tienen, y comienza todo ese mundo a darle vueltas a uno en la cabeza. Entonces entro a la universidad y al poco tiempo me relaciono con los grupos estudiantiles que queríamos eso, que las cosas cambiaran y que mejoraran y que ayudarle a los pobres y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y aparece el movimiento de Alcoa, que yo creo que fue el que nos marcó mucho a las generaciones. Yo soy Canet 70, yo soy Canet 70, 14, 13 de la UCR, que nos marcó mucho porque nos identificábamos con algo muy inconcreto. Bueno, que la Baucita, que venía un grupo extranjero a tomar las montañas de Pérez Celedón, que no lo podíamos permitir, que no Alcoa.
y entonces una avanzada de estudiantes universitarios se va para la Asamblea Legislativa a decir que no al COA, ¿verdad? Y otros lo seguimos. Y entonces ya todo cambia en la juventud y en la forma de ver la vida, por lo menos mía y de muchas compañeras. Y entonces nos encontramos con que estábamos en manifestaciones, planeando manifestaciones, haciendo pancartas, haciendo pintas, todo con no al COA. Y de un grupo pequeño que comenzó ahí en la Universidad de Costa Rica, recuerdo a Vladimir de la Cruz, que era como el líder de los jóvenes, de un grupo pequeño aquello fue creciendo y creciendo y creciendo, y de repente decían que el Colegio Napoleón Quesada viene por la carretera porque se unió con nosotros, que allá vienen los del Liceo Costa Rica porque se unen al COA, y de repente había 30,000, 40,000 personas en la calle y se veía el color celeste más que todo porque eran los uniformes de los muchachos de los colegios que se venían para acá, y nosotros creíamos que íbamos a ganar, ¿verdad? Estaba ahí Rodrigo Carazo Odio, en Villanueva Varilla, que recientemente murió, y nosotros creíamos que íbamos a lograrlo, porque ahí estábamos, 30, imagínense lo que era San José, todo cubierto de gente que decía no al COA, no al COA, y resulta que nunca perdimos. Y yo solo recuerdo de ese día que nos volvimos como locos, no podíamos creer que habíamos perdido, llorábamos y todo el mundo corría, y yo recuerdo que queríamos entrar a la asamblea y despedazar la asamblea legislativa, y había carros incendiados, y yo me agarré de una cortina que se estaba incendiando y yo estaba furiosa, y comenzó la policía a llevarnos a la cárcel a los jóvenes que estábamos ahí. Bueno, eso me marcó mucho, ¿verdad? Como comprenderán, en identificarme con los grupos, con los partidos políticos en América Latina, porque en ese momento en América Latina había muchas dictaduras y había mucha gente joven peleando contra las dictaduras desde diferentes organizaciones y agrupaciones. En otros ya había iniciado la guerra de guerrillas, con los que se iban a la montaña para derrocar a los dictadores, y toda esa época me tomó a mí, ¿verdad? Y me encantaba. Y nosotros queríamos aquí en Costa Rica no se hacía mucho porque no era tan serio. Alcoa era lo más serio que nos había pasado, pero nos había marcado, ¿verdad? Y así fue mi juventud ya en la universidad. Y después de eso, ¿qué más? Nada, ahí me decían que cómo me conecté con la prensa, con los medios de comunicación. Y no, yo entré a la universidad en ese momento, y en medio de toda mi participación política, entré a la universidad a estudiar. Yo era muy buena en matemáticas, buenísima en matemáticas, y era muy buena en literatura. Yo siempre he amado la literatura. Entonces yo me matriculé en estadística en ciencias del hombre, porque tenía estadística, que eran las matemáticas, ciencias del hombre, porque me encantaba la psicología, la antropología, todo eso, la sociología, me encantaba. Entonces yo los unía a los dos, y porque yo siempre he sido muy buena estudiante, y también me matriculé en literatura. Supuestamente tenía todo el horario lleno, lo que pasa es que eso era muy relativo con la participación política. A veces me pasaba más en los corredores llamando a la gente a ir a las manifestaciones que a estudiar. Sin embargo, me eximí el primer año en la universidad, y eso es lo que iba a estudiar, ¿verdad? Y eso es lo que me gustaba. Cuando vino ya la época, me retiré de la universidad un año porque estaba en pura participación política, y después reingresé a la universidad y comencé a buscar qué era lo que yo quería hacer. Había tenido acceso a la sociología de la comunicación, y entonces comencé a conocer la comunicación, y decía yo, mira, si de verdad que uno a través de la comunicación puede convencer a la gente escribiendo en los periódicos, ni siquiera pensaba en la televisión ni en la radio, escribiendo en los periódicos uno puede convencer a la gente para tener un mundo mejor, y verdad, eso era la idea. Y entonces, buscando eso, me encuentro en la Universidad de Costa Rica y me dicen, mira, ¿viste qué tal está estudiando ciencias de la comunicación colectiva? Digo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Dice, bueno, ahí están sacando periodismo y están estudiando ciencias de la comunicación y todo. Le digo, mira, eso me llama la atención, pero por eso, porque yo pensé, la comunicación, escribir en periódicos, ayuda a mis ideas para que el mundo cambie, para que sea mejor, etcétera, ¿verdad? Cuando entro ya a periodismo, también se comienzan a manejar, que los medios están en manos de unos y que otros no pueden decir lo que piensan. La cosa es que me enamoré del periodismo, porque yo podía escribir, porque podía transmitir ideas, ¿verdad? Podía ser maravilloso eso. Entonces me enamoré del periodismo, comencé a estudiar periodismo, y ¿qué les voy a decir?
Estuve el primer año intenso en periodismo, pero yo apenas llevaba como 3/4 del primer año y me dice un compañero que era el presidente de estudio de la asociación de estudiantes, me dice: Amelia, andan buscando a alguien ahí para que se haga un part-time, un cuarto de tiempo como asistente. Vos podrías ir, ¿por qué? Dice, porque vos sos buena, yo veo que sos buena. Claro, yo ya llevaba de antecedente que había estado 2 años en la U, entonces iba un poquito más adelantada que los otros de primer año. Y entonces le digo yo, bueno, voy a ir a ver. Entonces sí, me contrataron en Radio City. ¿Se acuerdan? Solo la gente más grande. Que Radio City era famoso porque tenía una trompetita que decía ta 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 ta, y todo el mundo iba a ver qué había pasado, porque esa era la noticia a la última hora. Comienzo a trabajar en Radio City y la verdad es que era bonito porque era hacer notas y todo, y a mí me encantaba. Comencé a conocer cómo era el reporteo diario, y cuando estaba ahí me encuentro con una colega a quien yo quiero mucho, Angelito Ulibarri, y me dice, mira, ella trabajaba en Telenoticias, eso era en agosto de 1974, y me dice, mira, andan buscando a alguien en un horario muy fregado, pero a vos te puede gustar porque andan buscando a alguien para que cubra sucesos, ¿verdad? Y es en el horario de 4 de la tarde a 10 de la noche, que era la segunda edición. O sea, muy fregado. Le dije, pagan bien, y de ahí Telenoticias siempre ha sido Telenoticias. Entonces dije, yo voy a ver, y llegué y me contrataron también de una vez. Y entonces yo ahí ya comencé a ver la comunicación como una herramienta de verdad para cambiar el mundo, cosa que creo todavía hasta el día de hoy. O sea, se convirtió en algo que podía hacer que la gente pensara más allá, que conociera para no querer que pasaran cosas feas en su país, o sea, todo dentro de lo que es una niña de 18, de 19 años. Entonces me comprometí mucho ahí en Telenoticias, comencé a trabajar duro a las 10 de la noche cubriendo sucesos, y la comunicación para mí comenzó a tener un sentido mucho más trascendental, como hasta el día de hoy. Había mucha gente que la gente conoce, Norita Ruiz, por ejemplo, éramos compañeras, Rocío Fernández, también fuimos compañeras, Eduardo Ulibarri estaba saliendo, Ángela Ulibarri estaba saliendo, Isabel Ovares, mucha gente que después estuvo en medios de comunicación. Nos encontramos ahí en periodismo estudiando, y muchas también participando en diferentes actividades de mucho tipo, porque era gente como muy participativa, eran los estudiantes de periodismo hasta el día de hoy. Bueno, yo comienzo a trabajar en Telenoticias, ¿verdad? Cubriendo la noche hasta la edición de las 10, luego me pasan a cubrir siempre en medio tiempo la tarde, y feliz y contenta comienzo a aprender más todavía, ¿verdad? Pasando momentos muy, muy nuevos en mi vida, todo, ¿verdad? Y que hay que ir a hacer, porque eran sucesos, ¿verdad? Que se murió un reo en la Penny, porque la penitenciaría existía todavía, y me dice Jorge Flores, que era un camarógrafo. Yo tenía el pelo largo por aquí, entonces me pusieron Morticia cuando entré a Canal 7, Jorge Flores, solo Morty o Morticia me decía. Morty, que hay un muerto, vení corriendo, y de todo, y salimos corriendo a la Penny, y yo corriendo, porque eso sí hacía, yo salía corriendo a ver dónde era de todo. Jamás me imaginé, llegamos ahí a la Penny y había mucha gente afuera, y de repente dicen que ahí viene el muerto, entonces me asomo yo, porque ahí había que estar así, ¿verdad? Vivos, y no había asistentes ni nada, éramos Jorge, el equipo, las luces del micrófono y yo, ahí había que meterse. Y entonces llego yo a meterme ahí cuando veo que viene un saco de gangoche, ¿verdad? Vienen ahí unos señores trayendo un saco de gangoche y un olor espantoso, y ahí venía el muerto. Y entonces casi, por no decir, me desmayé, y Jorge Flores furioso, párese, camine, no ve que tenemos que hacer esto, porque era jovencita, pero esa era parte del mundo de los sucesos, que era lo que primero comencé a cubrir, ¿verdad? Otra vez cuando estaba Henry Kissinger en Monumental dando un discurso, y estaba, ¿cómo se llama? Este muchacho que ahora es rector de la Universidad Nacional, Roberto es el hermano,
bueno, Salón, el que fue diputado, estaba dando un discurso incendiario frente a Monumental en contra de Henry Kissinger, y yo estaba con el micrófono ahí cuando viene la policía y el cuerpo de seguridad de la embajada americana y nos mete a la perrera, a todos, y me voy para allá. Me meten a la perrera y yo, ay Cristo, ¿quién me va a creer a mí ahora? Seguro crean que yo estaba en la manifestación. ¿Quién me va a creer a mí ahora? Mi mamá me va a matar, ¿verdad? Porque yo todavía estaba bajo las enaguas de mi mamá. Y entonces llega don Augusto Carballo, que en la gloria gerente Canal 7, y don Rodrigo Sánchez, se acuerda mucha gente todavía de él, a sacarme de la cárcel. ¿Qué está haciendo usted ahí? Entonces, no, yo estaba cubriendo la información. Estaba trabajando con mi machete. Esa fue la primera vez que dije eso de un micrófono. Este es mi machete y me lo quiere quitar la policía. Yo estaba trabajando con mi machete. Así cosas, montones de cosas con las que comencé a amar mucho el periodismo de reporteo en la calle y el periodismo de sucesos. Esa fue una etapa. Luego Canal 7, que quedaba allá en Cristo Rey, por la línea del tren, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ahí quedaba en una esquina, un edificio viejo. Canal 7 se traslada a su nueva edificación, que fue aquí en La Sabana, donde está ahora. Ahí estrenamos nosotros esa primera edificación. Y entonces ya todo más moderno, ya todo más bonito. Allá en Canal 7, en Barrio Cristo Rey, editábamos. Los chiquillos ahora ya saben eso de editar. Grabábamos con cinta y llegábamos y editábamos, pegábamos la cinta de video, ¿verdad? Sobre el video que habíamos hecho y le poníamos audio. Vieras vos lo que era aquello. Y ahora no, ya cuando llegamos aquí era mucho más lindo, todo era más moderno, nuevo, etcétera. Y entonces nos pasamos aquí. Todavía era director don Mariano Sanz, que fue el primer director con el que yo trabajé en Telenoticias. Cuando don Mariano Sanz se va de Canal 7, don Rodrigo Fournier había comenzado a relacionarse con Canal 7 porque él traducía y hacía las noticias, las locutaba de la ABC, que eran cintas que venían con noticias del mundo de la ABC y que aquí llegaban, pues tarde llegaban, y don Rodrigo las traducía. Primero las tradujo don Fran Pajés y después don Rodrigo Fournier, que a la vez trabajaba en la Caja Costarricense del Seguro Social, que era abogado. Así llega don Rodrigo a Canal 7, en eso se va don Mariano y le ofrecen a don Rodrigo el puesto de director de Telenoticias. Claro que mientras que don Rodrigo hacía las traducciones de las películas, ya nos conocíamos porque estábamos en el mismo piso y a veces yo le ayudaba a él con las traducciones y de todo. Entonces don Rodrigo acepta ser director de Telenoticias. Dice, bueno, pero Amelia se puede quedar trabajando conmigo. Entonces me quedé trabajando con él de toda la vida. Después de eso no... ¿qué les puedo decir? Solo aprendía de él todos los días. Don Rodrigo era abogado y periodista, además era profesor universitario, fue mucho tiempo, fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, entonces con él todos los días se aprendía. Desde la mañana que teníamos la primera reunión, teníamos una en la mañana y una en la tarde. Desde la mañana que teníamos la primera reunión, eso era un seminario de actualidad. Eso era. Él así nos formaba a los que trabajábamos con él. Y comenzó una historia de muchísimos años en los que creció Telenoticias. Yo ni les puedo decir lo que crecí como profesional y como persona. Era muy jovencita cuando comencé a trabajar con él y aprendí de todo. Primero me dijo un día, yo quiero que usted presente conmigo en la Telenoticias. Le digo, ¿por qué? No me da vergüenza. Me dice, no, yo quiero que usted presente conmigo. En México estaba Sabludowski, el de la televisión, el gran director por años del noticiero más importante de México. Y trabajaba con una periodista que se llamaba Lolita Ayala. Lolita todavía está viva y a veces todavía sale en Televisa, que me acuerde. Yo ahorita en los últimos años no sé, pero hasta hace pocos años salía. Entonces, aquí todas las noticias eran muy rígidas. La gente leía así, hacía así, leía así, hacía así. Todo era muy rígido. Y entonces don Rodrigo no. Don Rodrigo quería que fuera algo más coloquial, como más hablada la noticia. Y don Rodrigo quería copiar un poco lo que hacía Jacobo Zabludowski, que le preguntaba a Lolita, y Lolita siempre estaba dispuesta a traerle la noticia o a decirle la noticia o tal cosa. Entonces él quería que hiciéramos como un dúo de esos. Muerte y Miedo lo comenzamos a hacer. Y entonces a mí no me gustaba leer las noticias. Don Rodrigo, que era un hombre muy preparado, él generalmente la medio leía la noticia y se veía también,
como que le contaba a la gente las cosas. Y entonces yo dije que a mí me cuesta mucho eso. Entonces yo me aprendí el guión de memoria. Entonces yo llegaba, no había teleprompter ni había nada de eso. Entonces yo la noticia la decía hablada, porque yo me la había aprendido antes, el encabezado de la noticia. Entonces a la gente le llamaba la, mira Amelia, no lee las noticias, ¿cómo me las aprendía con el guión antes de salir al aire? Y comenzamos a hacer un noticiero que no solo, ¿qué les puedo decir? En calidad, don Rodrigo era un hombre de mucha calidad y le gustaba que profundizar en noticias importantes. Cuando don Rodrigo hablaba en el noticiero de las 6 de la tarde, Costa Rica lo escuchaba, ¿verdad? Cuando hacía un comentario era una cosa extraordinaria. Pero aparte la calidad de las noticias, la calidad de cómo se hablaba, cómo se escribía, él le subió un nivel importante al periodismo y por supuesto fue un éxito completo Telenoticias con don Rodrigo Fournier, que por cierto un día de estos anda ahí una foto mía de él, que dentro de los proyectos que tuvimos nos encomendaron hacer el primer noticiero de la mañana, que se llamaba Buenos Días Costa Rica. Ahí van a ver la foto, cuando salió La Nación, don Rodrigo y yo, anunciándole a la gente que se tomara un café con nosotros porque íbamos a hacer ese programa, Buenos Días Costa Rica, lo hacíamos los dos. Y había siempre una entrevista de fondo en la mañana que hacía don Rodrigo Fournier con una o dos personas todas las mañanas. Ese fue un proyecto importante que hicimos, por ejemplo, por primera vez en nuestro país. Y ahí seguimos creciendo porque con don Rodrigo siempre se crecía. Él siempre decía que un periodista estaba en formación permanente, que un periodista era un actuario de la realidad. Yo le decía, ¿pero qué significa exactamente eso? Mire, si usted escribe algo y lo firma, es porque usted lo vio. Si usted dice que algo pasó, es porque usted lo vio y vio el documento. O sea, esta es mi firma. Amelia Rueda informó de algo, es porque lo vio, levantó un acta de la actualidad. Y esas eran cosas que lo marcan a uno, ¿verdad? Él me marcó absolutamente con esas enseñanzas. Y entonces, seriosísimo. Yo guardo si llegara a don Rodrigo y dijera, ¿de dónde salió eso? No, eso no es una noticia. Vaya, tráigame las pruebas y después hablamos. ¿Ven? Todas esas cosas bonitas que ahí fue como comenzamos a crecer muchísimos años juntos. Centroamérica era un país muy convulso en todo sentido, ¿verdad? Y por supuesto que, aunque sea tímidamente, pero tratábamos los periodistas desde Costa Rica de darle cobertura a fenómenos que pasaban muy cerca de nosotros. Recuerdo, por ejemplo, el huracán Fifi en Honduras, recuerdo el terremoto en Guatemala, pero también estaba la guerra en El Salvador, también comenzó la revolución sandinista y estábamos aquí nomás nosotros, y entonces teníamos una participación, por ejemplo, en la revolución sandinista muy cercana, porque íbamos hasta la frontera a tomar lo que pasaba y estaban las balas dando vueltas y todo, o sea, eso estaba muy cerca de nosotros. O también planeábamos entrevistas con los comandantes de la revolución diciendo que estábamos en Nicaragua, pero estábamos aquí en Alajuela, ¿verdad? Nosotros ahí entrevistándolos porque ellos entraban y salían aquí normalmente. Eso en Nicaragua. En medio de todo el trabajo de lo que pasaba en Centroamérica, viene y asesinan a Monseñor Romero en El Salvador, por ejemplo. Eso es algo que la gente recuerda mucho, no solo a mí ahí en Nicaragua haciendo entrevistas en la frontera, sino cuando fui a cubrir el entierro de Monseñor Romero en El Salvador. Resulta que Monseñor era un hombre absolutamente pro revolución en El Salvador, que amaba a los pobres, pero que era muy activo en esto, y lo terminan asesinando. Yo ya no andaba cubriendo información, no andaba de reportera, yo era la coordinadora general de Telenoticias en ese entonces, ya yo no andaba en eso, pero el entierro era un domingo, y entonces le digo yo, ay, don Rodrigo, yo quiero ir a cubrir esta noticia. Dice, sí, me parece interesante, de repente no pasa nada. Le digo, no, le digo, yo no creo que vaya a pasar nada, pero yo admiro mucho a Monseñor Romero, le dije. Para mí sería una experiencia muy linda estar viendo cómo el pueblo lo despide. Y entonces había que ir a pedir permiso a don Augusto Carballo, que era el gerente general, y dice, don Augusto, no va. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque usted siempre que va a algún lado pasa algo. Siempre me decía, ya usted está más tranquila, ¿para qué quiere ir? A usted siempre que va a algún lado
pasa algo. ¿Qué va a pasar, don Augusto? Es una misa. Yo me voy en el primer vuelo de la mañana y vuelvo en el último vuelo de la noche. Y podemos pasar la noticia y todo. Entonces, finalmente, después de mucho convencerlo, me dijo que sí, que estaba bien, pero que me cuidara mucho. Entonces, llegamos nosotros a El Salvador, comienza la manifestación y le digo yo al camarógrafo, Fernando Vargas, Fernando, un saludo. Fernando Vargas era el camarógrafo. Y le digo, Fernando, no, mentiras, era Rogelio López. Fernando era el de Nicaragua, ese es otro cuento. Rogelio López era el camarógrafo. Le digo, Rogelio, comencemos aquí con una toma abierta de que arranca la manifestación de despedida a Monseñor Romero. Y vamos hasta la catedral. Entonces comienzo yo a contar eso, ¿verdad? Y no había pasado una hora y comienzan los balazos en El Salvador, en la catedral donde se estaba enterrando Monseñor. Todo el mundo corría. Nosotros nos subimos a un edificio que quedaba a un lado de la catedral y nos subimos porque iban unos de periodistas norteamericanos. Digo, mira, Rogelio, hay que hacer lo que ellos hacen. Le digo, hay que correr. Y ellos se metieron en el edificio. Nosotros nos metimos en el edificio y él comenzó a tomar y yo con él. Y entonces él me dice, váyase para adentro. Le dije, no, yo quiero estar así, váyase para adentro, yo tomo y usted se va para adentro. Entonces estoy yo en un quicio de la escalera diciendo, todo esto que está pasando aquí son balas, ahí se ven las balas donde pasan, y todos son los helicópteros artillados que estaban disparando contra la gente, Y entonces ahí estuvimos hasta que nos hacen salir con las manos en alto, ¿verdad? Hay un montón de zapatos y toda la cosa, y llegamos. Y conozco a un periodista salvadoreño y me dice, tengo que llevarla al aeropuerto, porque si no aquí ustedes son sospechosos, que no sé qué, tengo que llevarla al aeropuerto. Entonces ya nos vamos a ir para el aeropuerto, llegamos al aeropuerto y él tenía que esconder los cassettes, ¿verdad? Que eran donde venía grabado todo lo que nosotros habíamos tomado, que habíamos hecho unas tomas espectaculares. Y entonces venía el cassette así. Él lo metió en el carro de él y lo pasó por donde el ejército nos paró, nos revisó y pasó, y llegamos al aeropuerto. ¿Cómo lo pasamos en el aeropuerto? Y estaba Monseñor, estaba ahí, Manzanita le decíamos a Monseñor Román Arrieta Villalobos. Ay, mi hijita, viera lo que me pasó, me tuve que disfrazar para poder pasar por donde estaba la gente. Le digo, ay no, Monseñor, me tiene que ayudar. Le dice que tiene que esconderme los cassettes. Le digo, me dice, ¿cómo? Le digo, aquí en ese fajón que tiene usted los mete aquí, no los van a ver. Y vamos los dos como que si no. Así me pasó los cassettes Monseñor Román Arrieta Villalobos al avión. Nos montamos el avión. En ese primer vuelo que salía de El Salvador estaba lleno de cardenales de todo el mundo, de gente importante, de obispos de todo el mundo. Ahí venía Monseñor Román Arrieta. Nos sentamos y me dice, una infidencia que ya he contado varias veces y no desmerecen nada, Monseñor. Me dice, Amelita, yo estoy muy nervioso. Le digo, yo también, pero ya vamos a ir en el avión. No nos podríamos tomar un Bloody Mary. Le digo, no, yo creo que nos podemos tomar 3 Bloody Mary, Monseñor. Le digo yo, porque esto está fatal. Y llegamos al aeropuerto y estaba todo el mundo esperándonos ahí en el aeropuerto, don Rodrigo, pero la prensa, todo estaba ahí y estaba hasta el nuncio apostólico esperándonos donde venía, y yo feliz porque pasamos de primeros el cassette que traíamos de 7 a 8:30 en Canal 7 en el prime time y con toda exclusividad de las tomas. Y aparte de eso, todo el mundo se quedó pensando, ¿dónde está el cadáver de Monseñor Romero? Y resulta que yo en el avión había conocido a un señor que era un cardenal alemán, y él me contó que él estuvo ahí donde él vio el cadáver, donde lo enterraron, lo cerraron, y que era imposible que hubieran violentado el cuerpo de Monseñor porque ahí había quedado en la iglesia. Entonces yo le había dicho que me prometiera que él me iba a dar ese testimonio a mí, porque era un testimonio perfecto para cerrar el trabajo que habíamos hecho. Entonces él me da el testimonio de él, que él vio donde enterraron a Monseñor Romero. Y todas esas cosas eran para uno importantísimas, ¿verdad? Pero ahí sí, otra vez me volví a decir, don Augusto, ni se le ocurra volverme a pedir permiso para salir usted a ningún país ni a ningún lado que sea peligroso, porque siempre se lo he dicho, cuando usted va a alguna parte, pasa algo, me dijo don Augusto.
estaba pasando en la frontera, nosotros sabíamos que estaba en la frontera, estaba la actividad. Yo ya estaba coordinando, salía muy pocas veces a cubrir cosas de la revolución, pero tuve que coordinar compañeros. Felo Ramírez, por ejemplo, que estuvo allá tantas veces en la frontera. José Rodolfo Ibarra, que fue el periodista al que mandamos a cubrir la conferencia de prensa de Edén Pastora con Hugo Espadafora, donde murieron periodistas porque hubo un atentado en contra de ellos, y fue espantoso cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, esperar a saber qué le había pasado a José Rodolfo. La mamá de José Rodolfo, nunca me voy a olvidar, siendo doña Amelia, pero él se murió, es que dicen que se murió la gente, o sea, no se murió, uno, ¿verdad?, no sabía qué hacer, y finalmente llega el compañero y los otros compañeros. Eso fue, digamos, una experiencia muy traumática para nosotros. Don Carlos Vargas Llené quedó muy afectado después por haber estado participando ahí, fue muy lesionado, pero murieron otros compañeros que estaban ahí, y por ejemplo eso sí nos tocó más de cerca. Pero el tema de cobertura de la revolución se volvió algo muy, ¿qué les voy a decir?, muy de trámite. Había compañeros nuestros ahí, había que generar todo un sostén para que ellos pudieran estar ahí, pudieran estar bien, pudieran mandar los cassettes, poderles mandar lo que ellos ocupaban. Y en eso yo recuerdo básicamente al periodista Felo Ramírez, que andaba por ahí, aunque cuando tenía que ir yo iba también, ¿verdad? O cuando tenía que entrevistar a alguien de los comandantes sandinistas por aquí también lo hacía. Pero nos acostumbramos, digamos, a convivir con eso hasta que finalmente se da el triunfo de la revolución sandinista. Sí, claro que sí. Nosotros éramos una generación muy atrevida, ¿verdad? Nosotros nos atrevíamos a hacer las cosas, las mujeres también se atrevían en el campo de las noticias a hacer cosas. Yo tuve la oportunidad de que me desarrollé mucho, ¿verdad?, trabajando con don Rodrigo, y que don Rodrigo me daba la oportunidad también de crecer más. Él me decía, un periodista puede estar estudiando siempre en la universidad, pero tiene que estudiar todas las noches en la casa y todos los días en la mañana cuando se levanta tiene que volver a estudiar, y nunca puede dejar de estudiar. Siempre me decía eso, y estudiar no es solo estar metida todo el día en la universidad. Entonces tuve mucho crecimiento y mucha exposición. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que don Rodrigo Funier estaba fuera del país. Estábamos en la época del gobierno de Rodrigo Carazo, y don Rodrigo estaba fuera del país, y llegaba el domingo en la noche, y habíamos convocado al presidente Rodrigo Carazo Odio, arduamente cuestionado en ese momento en la historia de este país. Lo habíamos convocado para las 7 de la mañana, a la hora de Buenos Días Costa Rica. Y entonces yo me acuesto tranquila porque digo, como todos los días a las 5 de la mañana tenía que estar ahí llega don Rodrigo y hacemos la entrevista. Llego a las 5 de la mañana, porque no había celulares, recuerden que la comunicación era más restringida. Llego que llamó don Rodrigo, que está fuera, no pudo tomar el avión anoche, no lo va a poder tomar hoy llegar. Y sí, que usted tiene que hacer la entrevista, que yo tengo que hacer el programa y la entrevista. Y yo decía, bueno, ya me senté con don Rodrigo, comenzamos a hablar con don Rodrigo Carazo. Digo, yo, ¿cómo le pregunto a don Rodrigo lo de la gente que está en contra de él de esa forma tan dura, ¿verdad? Y que estaba él muy desgastado por la opinión pública. Entonces le digo, don Rodrigo, yo casi me desmayo. Le digo, don Rodrigo, pero la gente ha sido muy dura con usted. ¿Cómo califica usted la forma tan fuerte en que tan mal lo califican a usted los costarricenses? Casi me desmayo para decir esas 4 palabras, ¿verdad? Y don Rodrigo, como era él, ¿verdad?, que tenía un gran don de las palabras, con mucho gusto, Amelita, y tarara, de que yo casi me desmayo. Bueno, esas son oportunidades que tiene uno y que después le dicen, ¿y por qué yo no voy a volver a hacer eso otro día, verdad? Entonces, don Rodrigo sí dio muchas oportunidades. Yo me entregué con alma, vida y corazón a mi trabajo. Tuve un ángel que fue quien me ayudó a poder entregarme así a esta profesión, que fue mi mamá. O sea, yo dejaba a mis hijos con los ojos cerrados con mi mamá y me iba, y en periodismo uno no sabe cuándo vuelve, o no sabe cuándo lo llaman a las 3 de la mañana porque se está incendiando el mercado de Heredia y tiene que salir uno corriendo, el primero que sepa. Y todas esas pruebas las pasé porque tenía a mi mamá cerca
cuidándome a mis hijos. Y eso también fueron oportunidades que tuve, ¿verdad? Bueno, de ahí seguimos trabajando, nos vinimos de Canal 7, fuimos a Canal 2 en Contacto Directo, que fue el primer programa, el primer noticiero que hice con don Rodrigo en Canal 2, en Contacto Directo, que era a las 10 de la noche y tenía una cosa diferente a los otros que había, era que don Rodrigo tomaba a los dos personajes de la noticia del día, uno a favor, uno en contra, y los confrontaba con dos cámaras en vivo, con dos equipos de televisión diferentes. Eso no era fácil de hacer, ¿verdad? Antes, ahora facilísimo. Entonces él los confrontaba en la noche, con eso entrábamos en el noticiero y luego venía el resumen de la noche. O sea, era interesante y era don Rodrigo después de Canal 7 se había pasado a Canal 2. Luego de eso viene en Canal 2 el reto de asumir una sinergia con Univisión, con el noticiero Univisión, y entonces nos convertimos en el noticiero Univisión aquí en Costa Rica, pero conectados mucho con Univisión allá en los Estados Unidos, y comenzamos a manejar un concepto de periodismo que era diferente también, que era el rostro humano de la noticia, decíamos nosotros. Era cuando en la escuela yo volví a sacar mi licenciatura a la escuela de periodismo muchos años después, porque al principio después ya me retiré y me dediqué solo a trabajar. Y entonces se manejaba mucho esto de cómo buscar el lado humano de la noticia. La noticia no era algo frío, entonces comenzamos a manejar ese concepto y a abrir puertas. Fuimos los primeros que trabajamos en el noticiero Univisión con el tema de la violencia contra las mujeres. Fue el primer programa. El tema del SIDA y la pelea con el SIDA lo hicimos ahí, nos pusimos todos el lacito rojo, ¿verdad? Eso era nuevo, eso nadie lo hacía, lo hicimos nosotros. Involucramos el tema de sexualidad como un tema que no podía ser tabú, que tenía que ser importante. Los adultos mayores tuvieron rostro ahí. Buscamos a las mujeres, la mujer bombero, a todas las mujeres que iban saliendo a competir al mundo de los hombres. Y entonces también teníamos eso, teníamos un montón de secciones. La cosa es que el noticiero Univisión a las 4:30 de la tarde llegó a competir con las novelas de la tarde en rating. Lo logramos y eso siempre nos tuvo muy orgullosos a nosotros. Entonces ahí don Rodrigo estaba básicamente en la mañana, y entonces fuimos asumiendo cierto liderazgo nosotros, ¿verdad? De la mano de él, por supuesto, y después viene el tema de que a don Rodrigo le da un infarto y él tuvo que retirarse por un tiempo, después que él vuelve, pero vuelve solo a hacer la entrevista de la mañana, y después en la tarde está un rato en el periódico La República dirigiéndolo, y entonces me van dando a mí todas las responsabilidades. Usted esto, usted lo otro, usted hágalo, Amelia, cualquier cosa me llama, pero yo confío en usted, tranquilo. Entonces yo voy asumiendo casi todas las responsabilidades del noticiero Univisión y hacemos cosas muy lindas, de todo hacíamos ahí, muy lindo, teníamos un equipo muy bonito. Vamos asumiendo todos esos compromisos hasta que muere don Rodrigo Fournier. Y entonces cuando muere don Rodrigo, Moncho Col, que era uno de los dueños de Canal 2, me dice: yo te dije a vos que vos no te ibas, se iba el jefe, pero vos no te ibas. Se iba el jefe, él decía, con los pies por delante, que era cuando uno se muere, que sale así. De lo mismo con vos, te vas a ir con los pies por delante, te quedas de directora. Y entonces me quedé de directora. Así fue como me quedé directora, y debo de ser honesta que asumí también una serie de compromisos en el campo de los contenidos periodísticos que yo quería, ¿verdad? Ya con más independencia, y ahí fui creciendo hasta que me voy de Canal 2. Y cuando me voy de Canal 2 es que digo, de ahí yo no me voy a seguir haciéndole plata a la gente de ello, porque yo me daba cuenta que con mi talento se ganaba mucha plata, ¿verdad? Dije, voy a intentarlo en la radio, no en la televisión. Y entonces, ¿a dónde lo voy a intentar? En Radio Monumental. Y resulta que cuando yo vengo y renuncian 5 periodistas más del noticiero que trabajaba yo en Canal 2, y se vienen conmigo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ir a pedirle a Monumental que me venda un espacio en la mañana. Y así fue como comencé, ya dirigiendo, pero también
de empresaria, ¿verdad? Ahora le dicen diferente, pero de empresaria. Y comenzamos en ese doble, ¿cómo hacemos para sostener una revista matutina en la radio? Primero era de media hora, Nuestra Voz, luego fue 1 hora, luego fue de 1 hora y media y luego fue de 2 horas, porque también los anunciantes comenzaron a crecer y a crecer, porque también teníamos que comer todos, ganar el salario todos y comer, y entonces comenzamos a hacer la revista en la mañana, 1 año completo con los 5 muchachos, con Laura, con Randall, con Ernesto, con William, todos son periodistas que han estado en medios de comunicación, con Olga Monge. Comenzamos a hacer la revista y decía yo, cada fin de mes decía, aquí está el salario, ¿verdad? Que era lo único que me obsesionaba, pagar la radio y el salario, aquí está el salario, aquí está el salario. Cuando cumplimos 1 año y les pude pagar el aguinaldo, le digo, vean, hasta nos alcanzó para pagar el aguinaldo, y les pude pagar el aguinaldo, pues qué maravilla, les dije que ya les pagué el aguinaldo, pero también quiero que sepan que yo les agradezco el sacrificio, la solidaridad de quedarse conmigo ustedes, de haberse venido conmigo, pero que ahora todos pueden volar a lo que cada uno, porque todos son muy buenos y ya les habían hecho ofertas buenas. Ustedes pueden volar y hacer cada quien seguir con su vida y con la profesión y todo. Entonces Randall salió, unos se fueron quedando, otros se fueron hasta el final y finalmente me quedé con 1 o 2 y después con otros, y así fue creciendo Nuestra Voz hasta el día de hoy, que Nuestra Voz ha cambiado mucho desde que comenzó, que era una revista, ha cambiado mucho hasta ahora, ¿verdad? Y yo siempre digo, ahí hay gente que le caigo mal porque lo digo, que es que yo me tengo que reinventar, porque eso que nadie hacía aquí en la mañana lo comencé a hacer yo, luego lo comenzaron a copiar. Y entonces, porque también a esa hora de la mañana no había ni un anuncio, y de repente se vuelve una cinta que era aquel montón de anuncios. Y entonces cada vez que me copian lo que hago, invento algo nuevo. Ahora estoy con las mesas de trabajo, por ejemplo, eso nadie lo había hecho hasta que comenzamos nosotros, para ir cambiando un poquito a la gente de la mañana. No habían tantas presas, ahora hay miles de presas más y suponemos que también hay muchas opciones a esa hora de la mañana, pero Nuestra Voz sigue siendo una opción interesante. Yo siempre he creído mucho en trabajar con los jóvenes, siempre he tenido equipos muy jóvenes, digamos, Noticiero Univisión, que fue una experiencia tan enriquecedora, que cambió tantas cosas. Éramos puros chiquillos jóvenes y yo era la más grande de todas. Como yo volví a la universidad para sacarlo de la licenciatura, yo volví grande ya y ellos estaban jovencitos. Ahí estaba Randall Salazar, ahí fue cuando conocí a Randall. Estaba Randall, José Mairena, Dani, o sea, bueno, un grupo grande que estábamos ahí trabajando. Entonces yo siempre me gusta mucho oír a los jóvenes, y yo creo que esa sinergia entre la experiencia de uno que ya uno ha tenido y oír a los jóvenes e implementar lo que ellos creen que pueden hacer siempre trae resultados maravillosos, y así fue como nos había ido, y nos había ido en la radio. Aparte de eso, tengo 3 hijos profesionales, pero 3 hijos que ya comenzaban a hablar de las redes sociales, de esto, de lo otro. Uno de esos hijos, Antonio, que es periodista, no solo había trabajado ya aquí en La Nación mucho tiempo, había trabajado en Canal 6, sino que Antonio estaba con planes de irse a estudiar a los Estados Unidos, ya el nuevo periodismo que decíamos, todo lo que era esta era digital. Y entonces yo escuchaba y hablaba, y yo veía que había una cuenta en Twitter y que había esto, que había lo otro, ahí en los chiquillos y los amigos y eso. Bueno, finalmente Antonio se va. Alejandra Fernández, que es otra muchacha que trabajó conmigo, todavía sigue trabajando conmigo, también se va para Estados Unidos a estudiar. Y entonces planeamos primero hacer un blog para que yo escribiera, pusiera cosas mías, ¿sí? Y ahí, con el apoyo de Antonio, ¿verdad? Que él sí podía diseñar y todo eso, porque estaba estudiando eso allá, porque allá en Estados Unidos eso era algo extraordinario. Y entonces comenzamos a montar la página, después el sitio, o sea, todo lo que se fue haciendo con el apoyo de Alejandra, que estaba estudiando en Missouri, en los Estados Unidos, se queda allá, y cuando termina se va para la ex Unión Soviética, a Ucrania,
Y entonces le digo yo, no, Alejandra, alguien me tiene que ayudar, ya se fue Antonio, ahora te vas vos, ¿cómo hago para no perder el contacto? Entonces Alejandra me ayudaba con nuestra voz desde Ucrania, cuando aquí era la mañana, allá era la noche. Entonces ella me ayudaba desde Ucrania. Y aquí en Costa Rica se comenzaba, bueno, bajo la dirección de Antonio, comenzaban a montar qué podía hacer, pasar del blog por diferentes, ¿verdad?, hasta llegar a tener un sitio en internet, que para ellos era bastante fácil, que para Antonio estudió eso y sabe lo que está haciendo, lo sabe paso a paso todo lo que ha hecho. Para mí era descubrir un mundo absolutamente nuevo en el que tenía que aprender de todo, pero fue maravilloso porque comienzo a descubrir cómo las herramientas, Twitter, Facebook, cómo las redes sociales pueden convertirse en otra herramienta maravillosa para el periodismo. Yo soy de las personas que le ha dolido mucho ver en lo que han decantado finalmente, ¿verdad?, en que la gente comienza a insultarse o a decir mentiras y todo, cuando podría ser la herramienta de comunicación, inclusive noticiosa, más importante que hubiera. Y entonces, como experiencia tengo muchas, ¿verdad? Cuando el terremoto de Cinchona, ¿verdad? Terremoto de Cinchona, inmediatamente pensé en Twitter, porque ¿para qué lo quería? Yo decía, no, parece que están diciendo cosas mías y todo no hace gracia. Y comienza en Twitter y entonces comienza la gente, se comunica por Twitter y entonces digo yo, no, pero también podemos hacer cadenas y entonces lo digo en la radio y aquí en Twitter me comienzan a decir los muchachos, doña Amelia, que aquí en Romoser ya tenemos no sé cuántos colchones, que a dónde los tenemos que decir, y después el otro me decía, doña Amelia, que aquí tenemos motos para meternos a Cinchona, todo por Twitter y yo por la radio. Entonces se hizo una cosa tan maravillosa, una sinergia tan linda, que entonces también, ¿qué les voy a decir? Tuvo sentido, más sentido para mí todavía el medio y las redes sociales, como hasta ahora, ¿verdad? Porque seguimos en Facebook y en Twitter, pero informándole a la gente, ¿verdad?, de las cosas que pasan. Pero muchas experiencias muy bonitas tuvimos de lo bueno que pueden ser estas redes sociales cuando se utilizan de la mejor manera posible. ¿Qué les voy a decir? Yo he crecido mucho en la radio. Yo siempre digo, cuando comencé a opinar lo hice muy tibiamente, y después cuando comencé a entrevistar a gente importante al aire, o sea, porque esto nace así, ¿verdad?, al aire. Yo no me pongo de acuerdo con nada, vamos al aire con la noticia que haya que ir. Y yo recuerdo una vez con don Roberto Tovar Faja, que era canciller, y se enojó él y me gritó en la radio, o gritó en la radio. Entonces yo le dije, vea, le voy a decir una cosa, si usted me grita, yo lo grito más duro. A mí nadie me grita, y si aquí alguien va a insultar a alguien, lo saco del aire. A mí nadie me lo va a impedir, porque yo no creo que eso sea lo que hay que hacer. Y por supuesto le dije yo, si me gritan, grito más duro, le dije al señor, ¿verdad? Y ya está. Como al no sé cuántos meses me dicen, la buscan, y le digo, ¿quién? Me dice, don Roberto Tovar. Era don Roberto Tovar con un ramo de rosas amarillas. Doña Amelia, le digo yo, no pasó nada, yo no me he enojado con nadie, pero yo, si voy a hacer un programa así, yo tengo que tener control de lo que estoy haciendo, y esa seguridad la he ido adquiriendo poco a poco. A veces muerte miedo, pero digo, yo tengo que preguntar aquí, o si alguien insulta a alguien, le digo, un momentito, lo saco del aire, porque usted no tiene derecho a coger el programa para insultar a nadie. Digamos que es un estilo que tengo yo, ¿verdad? Pero eso como experiencia me parece importante, porque si no, los programas estos sería muy fácil que cualquiera entrara a insultar a cualquiera o a decir mentiras de cualquiera o algo, y entonces eso no podría ser. Pero tengo cualquier cantidad de experiencia. Vea, hoy en la mañana, en 2018, febrero, suena el teléfono y digo, aló, doña Amelia, la llama Sioli, que no le interesa. Yo la llamo desde Israel. Digo yo, ¿qué pasó? Le digo, si yo soy tica, vivo aquí en Israel, estoy casada con un israelita, pero la llamo para agradecerle, doña Amelia, porque por tal programa suyo ahora en la campaña, yo no solo conozco de mi país, sino que tengo opinión de lo que está pasando y todo eso, y a mí se me llenan los ojos de lágrimas, porque dice uno, ¿cómo? Ayer estaba ahí, anteayer en Denis, tomándome un fresco al almuerzo, que teníamos una reunión, y llega usted y me dice, ¿verdad que usted es Amelia Rueda? Y le digo, yo sí. Me dice, es que mi papá, que ya se me olvidó cómo se llama, don Raúl, algo así, dice, mi papá
la adora a usted. Él toda la vida espera su programa, toda la vida espera su programa. Y yo quisiera, pues, que usted le mandara un mensajito. Le digo, ¿cómo un mensajito? Me dice, sí, yo le tomo el video y le mandamos un mensajito a mi papá que tiene 84 años. Dice que tiene 84 años y que él siempre la escucha y él es fanático suyo. Entonces le digo, bueno, si es así, entonces está bien, le mandamos un mensajito. O como una vez que me dice una señora, ay, doña Amelia, usted tiene que ir a mi casa un día. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque mi papá, que tiene 80 años, todos los días a las 5:30, él pasa todo el día aburrido, dice, pero a las 5:30, eso era cuando estaba en Canal 7, a las 5:30 se baña, se perfuma, se pone el traje entero y se sienta a oírla a usted. Entonces, yo creo que lo mejor que me ha deparado esta profesión es que de verdad la gente me siente cercana, ¿verdad? A mí me siente cercana. A mí mi mamá me dijo, cuando usted salga por tele, póngase bonita, maquíllese, peínese bonita, vístase bonita, dice, porque usted entra a visita a cada casa. Y eso que mi mamá me lo dijo un día cuando estaba empezando, yo siento que eso es verdad, porque la gente siente que yo estoy conversando con ellos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más bonito que me ha deparado la profesión. Además, yo no soy de ningún partido político, a mí no me apoya ningún político, ni estoy apoyada por ningún grupo. Yo no soy una mujer adinerada, yo soy una trabajadora que se ha ido abriendo espacio. Yo no tengo padrinos ni madrinas. A mí, cuando me pasan cosas, nadie me defiende. Yo no tengo ni partidos, ni grupos, ni nadie que me defienda. Me defiendo yo. Y entonces eso, vieras que es muy agradable a esta altura de la vida. De dice, bueno, lo logré. Yo le digo a papi y a mami, yo estaba en Austria, en Viena, en un encuentro, y entonces me fui a caminar por el jardín. Y entonces me senté en una banca y le dije a mami y a papi, vean, aquí estoy, para orgullo de ustedes no los he hecho quedar mal, porque todo lo que he logrado en la vida lo he logrado a puro y santo esfuerzo, a pesar de los pesares, como dicen. Yo pertenezco a la mitad de la humanidad, a las mujeres a las que nos quieren poner y endilgar, no, es que está ahí por tal cosa, o está ahí por la otra, o nunca es por el esfuerzo, nunca es por la capacidad, nunca es porque es buena, no, sino, porque alguien la puso, por esto. No, yo estoy aquí porque he sido una trabajadora buena, he podido comunicar y la base de esto es saber comunicar. Si no sé comunicar, estoy perdida. Bueno, he tenido el talento de poder comunicar, he sido muy perseverante. Cuando asumí tener un medio de comunicación, y ahora, primero fue Nuestra Voz, ahora es ameliarueda.com, nunca me imaginé que fuera tan difícil ser empresaria y emprendedora en Costa Rica. Me he sostenido, lo he hecho con miles de sacrificios, con el apoyo de mis hijos, que siempre han sido lo mejor. Mi madre y mis hijos, mi mamá ya no está, pero siempre han sido mi apoyo. Pero lo he hecho y lo he logrado, y con mucho orgullo se lo digo a todas las mujeres. Todas podemos hacerlo. No importa que nos quieran bajar el piso, no importa que nos pongan trampas, no importa que inventen que está ahí por algo raro. No, todas podemos hacerlo, y yo soy muy orgullosa de haberlo logrado. Vamos a ver, yo les dije que cuando entré a la universidad, yo me hice no solo ciudadana del mundo, sino que yo entendí que yo era una revolucionaria, y siempre lo sigo siendo. Revolucionaria no es poner bombas. Hay países en los que la gente habrá tenido que ir a poner bombas. Revolucionaria es querer cambiar las cosas para mejorarlas, pero cambiarlas de verdad, o sea, no quedarme en cambiar un colorcito por otro. Entonces, dentro de esa perspectiva, he probado aquí con mi profesión, antes en la tele y ahora en la radio, que cuando uno comunica bien, comunica con verdad, busca pruebas de las cosas, denuncia y prueba que lo que está denunciando es cierto, y todavía logra que se resuelva la denuncia que usted hace, eso es ir cambiando el mundo un poquito cada vez. Yo cuando hago Nuestra Voz, cada vez que salgo, y a veces le digo a Miguel o a la gente que está conmigo, hoy me gustó Nuestra Voz porque logró algo, hoy me encantó Nuestra Voz porque cambiamos algo, hoy me gustó, hoy no me gustó Nuestra Voz porque fue simplemente hablar de las cosas y no logramos nada. Bueno, si con ese espíritu cada persona trabajara en redes sociales, podría cambiar su comunidad, fijo. Podría cambiar su país, podría cambiar el centro de trabajo que tiene, podría cambiar
o ayudar a personas que hasta estén en otras partes del mundo, pero podría trabajar por un mundo mejor. Por eso es que me duele tanto cuando yo veo los insultos y los tiempos que pierde la gente insultándose. El tema de que la gente crea que una fake news, una noticia que es mentira, no es una noticia, ¿verdad? O sea, es que ni siquiera, no. O sea, yo quisiera que la gente usara todas estas herramientas para procurarse un mundo mejor, para enseñarle a los niños a cuidarse en las redes sociales, para enseñarle a las muchachas a cuidarse, para evitar el bullying. O sea, todas las cosas se pueden arreglar ahora con las herramientas que todos tenemos en la mano. Un día Antonio, mi hijo, me dijo, hace muchos años, él estaba estudiando, él es experto en todo lo que es el teléfono celular, y él me decía, mami, si muy pronto, porque yo me preocupo que si el agricultor, que si el cambio climático, que me dice, mami, muy pronto, el agricultor estará con un celular, viendo a ver cuáles son las condiciones óptimas para plantar. Después va a estar con un celular viendo cómo van a estar para darle seguimiento a su producto. Luego va a ver ahí dónde puede venderlo. Vas a ver cómo están los precios en cada parte del mundo. Y un agricultor en cualquier montaña, si sabe usar esto y si el mundo le da la posibilidad de tener la conexión para hacerlo, va a poder tener 1000 veces mejor calidad de vida ahora que lo está haciendo solo. Imagínate cuando me dicen eso. A mí mis hijos es que me han dicho cada cosa y es verdad. Y entonces yo digo, Dios mío, que no lo mal usemos en creer que puede ser para chismear, para destruir, para decir malas palabras, sino que al revés, qué maravilla que un agricultor pudiera usarlo de esa manera, ¿verdad? Es como cuando mi hija menor me llegó llorando y me dijo, mami, ¿usted sabía? Le digo, ¿pero qué le pasa, mi amor? Que las guerras, porque yo siempre he sido pacifista en el mejor sentido, nada de guerra, nada de armas, no. Y entonces la chiquita me dice, que las guerras se van a dar por el agua, mami, se van a dar por el agua. Yo nunca me voy a dejar de agradecer a la maestra de mi hija, que en 2º y 3er grado le enseñó eso a ella. Hace años, mi hija ya tiene 39 años. Pero mi hija me enseñó a mí a pelear por el agua, ¿verdad? Igual Antonio me abrió un mundo que yo decía, bueno, pero si es el agricultor, ahora una señora que diseña en su casa, o sea, es un mundo maravilloso el que tenemos abierto con esta comunicación permanente entre todos. Hay que sacarle mejor provecho. Entonces, para mí el consejo es, aprendamos bien a usarla y después preparémonos bien para usarla de la mejor manera posible. No para destruir, sino para construir un mundo mejor.